Bueno, buenas tardes, buenas noches, no sé bien qué horario es porque acá estamos en los cuarteles centrales, la Escalera Roja, así que tenemos secuestrada a Nati Gavazo. Libérenme. Pero ella la está pasando bien igual. Es voluntario, es voluntario. Sí. No sé si tengo que ver a la cámara, ¿no? Yo voy a ver así, mi mirada va a estar perdida, pero vamos a todos fingir demencia y que todo te está saliendo perfectamente. Así que, bueno, vamos a hablar con Nati, que Nati es bueno, una grosa de la vida, digamos, pero hoy la vamos a convocar, o la hemos convocado por una cosa muy puntual, que es su afición por la percusión, la batería, la música, de todas las aficiones que tiene Nati, digamos, la doctora Gavazo. Nati ha sido percusionista de, bueno, de Las Taradas, pero además en el otro proyecto que es el Melancholy Son. Era un nombre muy largo y estaba especialmente destinado a que la gente se trabara. Bien, no soy la única, entonces el Melancólico Robinson y su orquesta de señoritas, que también es, digamos, un proyecto bien interesante, y también baterista además de Las Taradas. Y bueno, sabemos que tenemos otros proyectos actuales, pues te voy a preguntar al respecto. Pero bueno, la idea es hablar con Nati sobre distintas cuestiones, sobre todo en su beta musical. Bueno, te pregunto, primero, Nati. Dime, Carla. Voy a tomar vino. Dale, salud. Hacemos un vinazo. Sí. Hay que bendecir la unión. Claro. Bueno, primero, ¿cómo es vos tu vínculo con la bata, digamos? ¿Cómo empezaste? ¿Venís del rock, tocabas rock? ¿Cómo después estuviste con Robinson, después estuviste con Las Taradas, que es como una orquesta de señoritas, también te voy a preguntar sobre eso? Mucha muchacha. Podríamos decir. Sí, como nace, digamos. ¿Cómo nace? Primero vos, o sea, tocabas la batería. ¿En qué tipo de géneros te entrenaste en la batería? Porque después con Las Taradas explota todo, tocas de todo. Sí, era un gran desafío. No, a ver, esto es interesante porque en mi casa siempre hubo algunos instrumentos de percusión. Mi papá cuando en los 60s, cuando era un mozuelo, tocaba la batería. Entonces siempre estuvo ese registro de, bueno, la batería es un instrumento como que está en la familia, pero después quedó el bongo, mi viejo era muy fanático del bolero, mi vieja también. Así que bueno, digamos, siempre canté y, digamos, si me dabas algo, le pegaba, digamos, ¿no? Pero a eso de los 13, 14, que me acuerdo, bueno, en los 90, digamos, en 1990, exacto, no eran los 90, en 1990, apareció como toda una revisión de la historia del rock, ¿no? Y se celebraron como los 30 años del rock. Y de adolescente leí mucho eso y con muchas ganas de tener una banda de rock, ¿no? Entonces, así a los 14, 15, con mis amigas de la escuela, decidimos ir a aprender cada uno un instrumento. Obviamente que cuando había que repartir instrumentos fue yo quiero la bata. Era como lo natural para mí y ahí empecé a tomar clases de batería a los 15 con el que era el baterista de una excelente banda de los 90 que era La Guardia del Fuego, liderada por Ulises Butrón, otro gran músico que hemos perdido hace poco, pero genio. Nosotros decíamos que éramos la escuelita de La Guardia del Fuego, porque los íbamos a ver a todos lados. Y ahí empezamos yo con el baterista, mi amiga Gaby tocaba la guitarra, aprendió con Ulises, y así como entre nosotras empezamos a armar una banda de chicas que se llamaba Sursum Corda. Íbamos todas a Lilce, entonces sabíamos latín y era como, ay, viste, una cosa medio intelectual. No, igual nadie entendía nada, que era Sursum Corda, parecía como un chiste. Pero en los 90... Los nombres de la banda de rock por lo general pasan. No necesitas significar nada importante, ¿no? Sí. Pero bueno, sí significaba arriba los corazones y era como una frase que se daba en la misa en latín. Era como el momento del sermón. Había una cosa de religiosa. Sí, pero a nosotros nos gustaba cómo sonaba, ¿no? Porque, bueno, Sursum Corda. Y en los 90 empezamos a tocar por todos lados. Éramos las bandas del barrio, nosotros parábamos en Almagro, entonces eran varias banditas así adolescentes. Nosotras éramos las chicas. Así que bueno, tocamos por un montón de lados. La verdad que durante como 4 o 5 años que duró la banda, que fuimos quinteto, trío, fue cambiando la banda y se fueron agregando chicas, siempre con chicas. ¿Esa es tu educación sentimental en la música? Mi educación sentimental fue exacto, el underground del pop rock de los 90s en Buenos Aires. Y siempre con chicas. Bueno, bastante
bastante más con chicas, o sea, si bien me desempeñaba en un mundo masculino y esto recién me lo puse a pensar muchos años después cuando la marea verde me rompió en la cara, la verdad es que sí, siempre yo quería tener una banda con chicas y siempre aparte me llevé bien, es que no me llevara bien con mis amigos, siempre tuve amigos varones, pero quería tener una banda de chicas y entendía la potencia que tenía eso de ser pibas y aparte de los 16, 17 años tocando y en los en 90. la luna, no sé, del soporte de los visitantes, ponerle, ¿me entendés? Que eran lugares re socuchos, ¿no? Tenía un impacto. Pero, perdón, ¿qué me ibas a decir? No, porque justamente esto que a mí algo que me llamó mucho la atención de los grupos que vos tocaste, esta idea de orquesta de señoritas. O sea, con Robinson, pero también con las Taradas que se presentan como una orquestina y esto de o sea, ¿cómo se toparon con esto de orquesta de señoritas, con esta idea? ¿Las películas? Yo creo que había una necesidad había una ausencia de representación, ¿sabes? O sea, yo sí veía, en la época en que yo empecé a tocar, existían, no sé, Fabiana Cantilo, Celeste Carballo, Andrea Álvarez, ponele que era la única baterista que existía en el rock argentino, y había una necesidad de tener músicas que no sean solo la manager, la groupie, o la corista, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que había esa necesidad y eso siempre me fue llevando y cuanto más me iban cuestionando también, ¿no? Esa cosa de, primero, ay, ¿por qué la batería? Esto era mi abuela, pobre. ¿Por qué la batería? ¿No querés un instrumento? ¿Por qué no un instrumento de cuerdas, de chica, ¿no? La flauta, el violín, el piano. ¿Por qué no elegís porque yo encima, claro, imagínate, sentada de patas abiertas, pegándole fuerte. Porque la batería tiene un origen en la violencia. En realidad, bueno, o en la necesidad de expresarse. En realidad los primeros instrumentos son los de percusión. Por eso. En la historia de la humanidad. Hay algo como primigenio en la percusión. Exactamente. Bueno, y eso es lo que a mí más me gusta también, porque creo que te acerca un poco como, no hay academia de percusión, ¿no? O sea, la música académica muchas veces sí, o las orquestas, ¿no? Los timbales, pero son una cosa como medio marginal. Hay algo de la falta de reconocimiento y a mí cuanto más falta de reconocimiento del instrumento, amo las maracas, soy defensora del triángulo, de las claves y el toc-toc. Cuanto más lo ataquen, más lo defiendo, ¿no? También en eso, si bien la batería es mi instrumento, también fui ampliando a la percusión naturalmente, también porque había en mi casa, como te digo, había maracas, había todo lo que es percusión de bolero existía en mi casa. Pero mi educación es el rock y el pop, que nosotros decíamos que hacíamos pop gritado, mi primera banda, o pop punk, pero por falta de conocimiento musical, por limitación. Bueno, había una época que era todo pop punk melódico, ¿no? También. Había una cosa... También. Bueno, de hecho hacíamos una versión medio punky de Perales, de José Luis Perales. Sí. Bueno, pero ahí también, a ver, digo, la idea de orquesta de señoritas es esta cosa de reivindicación de género, de ausencia de representación, un vacío que hay que llenar. Sí. Pero también hay como una búsqueda musical, ¿no? Porque la orquesta te obliga a vos a experimentar con distintas sonoridades, que por ahí no es la misma, o sea, a ver, la banda de garage es si querés está más establecido y la orquesta es más, bueno, le mandamos un triángulo, pienso, ¿no? Sí. Una cosa así. Y bueno, con el melancólico aparte a veces eran cacerolas o radiografías, o sea, pero creo que por eso el concepto orquesta llegó bastantes años después, como que al principio sí era esta cosa más garage, si querés, y después de esa mi primera banda pasé por un montón de otras bandas bastante como, no digo de ese estilo porque toqué desde rock and roll del oeste hasta... toqué durante unos años una banda que era medio King Crimson, que entonces ahí sí me daban un poquito más de experimentación, pero la orquestina llegó, o la idea de orquesta, con todo lo que tiene de acústico o de experimentación así sonora, llegó recién con el melancólico Robinson en el año 2000, que igual ya pasaron como 21 años. Pero bueno, yo imagínate que empecé en el 91, 92 a tocar. Bueno, esos primeros años era todo garage. Claro. Después sí, aparece esta idea que creo que, por un lado parece medio limitada, porque también esta idea de pegarle al parche, había que moderarla, porque la protagonista es la canción, la protagonista es el producto, digamos, colectivo. Y entonces, bueno, en ese bajar y limitarse también apareció
un nuevo universo como para mí de instrumentos incluso, y esto, cacerolas, radiografías, silbatos, ¿no? Una cosa, y también tocaba con un par de personas que tenían una formación académica, sobre todo en música contemporánea, que es algo que yo no tenía, y que también me sirvió muchísimo para aprendizaje. Yo, digamos, mi aprendizaje musical siempre ha sido tocando con otros. Claro. ¿No? Y eso después con las taradas lo profundizamos aún más, ¿no? Claro, además hay una orquesta, son muchos otros, o muchas otras, digamos, que tenés alrededor, claro, muchos. Y bueno, esto que también decías recién hace un rato, que me hace acordar a lo que ustedes solían repetir, eso de no hacemos un género o un estilo, hacemos una época, pero, y te preguntaban también la relación con el rock, porque cuando, varias entrevistas de ustedes que leí o escuché, era la década, por ejemplo, la década del 40 o inmediaciones, ¿no? Que solían decir que el rock todavía no había explotado, pero estaba como latente. Hay algo, ¿no? Hay algo ahí de la forma en que ustedes trabajan es la era acústica, podemos decir, antes de la era metálica, ¿no? Esa eléctrica. Claro, eléctrica, la era acústica, pero que lo trabajan, digamos, como ahí flanqueando el rock, pero no es rock, digamos, no sé, a ver, yo escucho ahora los discos de Patané, Patané es un disco de rock, digamos. Sí, claro, y Paula también, seguro. Y Paula también. Es que esa es nuestra forma, ha sido nuestra formación. Y me imagino que en los 2000 armar una orquesta de señoritas era como, bueno, somos estamos fuera de época. Sí, y a la vez era como el opuesto de las bandas que generalmente uno encontraba por ahí, que era los músicos, instrumentistas, varones y la cantante mujer. Sí. Nosotros siempre decíamos que éramos como el negativo, ¿no? Era tipo las instrumentistas mujeres y el cantante varón, que era el crooner, bueno, un personaje aparte así como torturado y bueno, por su filosofía. Y había mucho de teatral, creo yo, ¿no? Bueno, esto de que sean personajes. Vos tenés un alter ego también en las taradas. Yo tengo varias. Claro. ¿Sí? Con las taradas con las taradas teníamos varios. Lo que pasa es que no todos eran públicos. Ah, bueno, ¿te podemos revelar? Podemos revelarlo. Ahora con la copa de vino todo se va revelando de a poco. Sí, no, era muy divertido. Mira, la verdad es que igual esa era una gran diferencia entre el melancólico y las taradas. El melancólico, como su nombre lo indica, igual era bastante serio, si querés, ¿no? O sea, entonces tenía esta cosa medio hasta incluso solemne, ¿no? De curtir la melancolía. De hecho, el disco que editamos se llama Disfrutar del Mal. Entonces, bueno, había algo así como bastante oscuro en todo eso. Tiene como medio post-punk incluso algunas cosas, ¿no? Sí. Sí, no sé si post-punk. Hay un género, no sé, estilo, lo de gótico rioplatense, que en algunos medios... No lo conocía, ahora te lo presento. No sé, son cosas de la gente que escribe sobre rock. Exacto, no le vamos a hacer mucho caso, pero igual, podía generar... A veces hasta le pueden pegar, ¿no? Claro. También. Mira, puede ser. O sea, había mucho de eso que igual por eso en el 2000 no era algo que estuviese... Estaba medio sacado de contexto. Nosotros nos sentíamos bastante... no teníamos un espacio de pertenencia, ni un movimiento que nos contenga, no tocábamos en festivales, siempre decíamos que éramos como bastante losers, ¿no? Nos conocían, nuestros fans eran muy fans, pero era, o de culto decíamos, una banda de culto porque es un eufemismo para decir no nos viene a ver nadie. Claro, la marginalidad. Exactamente. Esto está buenísimo y quien nos ve le encanta, pero la verdad no nos conoce, ni nuestras madres vienen. No, la mamá de una venía siempre. En cambio las taradas en ese sentido fue como una liberación porque además de, como vos decís, surfear, en realidad ir a buscar las raíces anteriores a ese rock que había sido nuestra formación musical de todas nosotras o de la mayoría de nosotras, además de ir a bucear en esas influencias y en esas raíces, también el no tomarnos muy en serio ninguna de nosotras fue algo que la verdad nos liberó un poco de ese personaje rockero, que no es que fuese un personaje falso, ¿no? O sea, éramos nosotras, pero también nos permitió explorar otras partes de nuestra personalidad, y en mi caso, que siempre la tuve, y tuve otras bandas, paralelamente al melancólico, por ejemplo, tuve una banda que se llamaba Dermicodelia, que era, bueno, una banda, decíamos, era una banda de las 4 o 5 de la mañana, ¿me entendés? Para un baile 4 o 5 de la mañana.
Que ahí me permitía un poco esta parte más festiva, a mí me gusta bailar, entonces bueno, la parte del melancólico era una parte mía muy pequeña, toda esa otra, con las taradas, pudo explotarse. Bueno, yo creo que a eso también... Y en eso los personajes, ¿no? Claro, bueno, por eso la cuestión de lo teatral y la cuestión del humor, que también no es algo muy de la escena rocker. No. Es como, no sé, yo pienso que yo ponerle Pipo Chipolati, ¿no? Pero Claro, cosas así pocos, muy es puntuales. verdad, es verdad. Que trabajen el humor y que ustedes con las taradas, además las taradas, o sea, somos las taradas. Sí. Ahí yo pienso, no sé... La rubia tarada, digamos, que es como... Que no es el sentido en el que nosotros lo estamos diciendo. No, además es el rockero hablando de la rubia tarada y Claro. ustedes no, nosotras Somos. autoasumen la taradez. Que siempre decíamos que también nos liberaba un poco, digo, ninguna de las pibas es ninguna tonta, ¿no? Pero nos liberaba un poco de esa pretensión de dar un mensaje, ¿no? De ser fabuloso y súper dotado, ¿no? Entonces era como, bueno, nos llamamos las taradas, la expectativa está bastante baja. Entonces cualquier cosa que hagamos siempre va a ser superador de esa expectativa. Claro. Y era muy liberador en ese sentido también el nombre, y asumía por eso con humor algo que somos todos somos un poco tarados, claro. ¿Entendés? Pero bueno, mucha gente no lo quiere asumir, y más cuando te subís a un escenario que querés ser un súper genio, los súper fabulosos. Pero claro, te llamás los súper fabulosos, te subís a un escenario y no estás al nivel, y es un poco triste. Claro, pero las taradas... Las taradas, nadie va a esperar nada. Al principio nadie va a esperar nada. Después cuando los primeros comentarios que nos llevaban del público era como, che, pero no son tan taradas, como... ustedes se llaman así, pero en realidad... Qué perspicaz que es el señor público. El señor público es muy perspicaz. Sí, claro. No, pero bueno, el señor público nos ha preguntado cosas muy taradas, por cierto, a lo largo de los casi 10 años que estuvimos tocando ininterrumpidamente con las chicas. Como, bueno, ¿cómo hacen para llevarse bien siendo todas mujeres? Y taradas. Y eso nos lo preguntó una chica, que encima vino, no, porque yo soy feminista y lesbiana, incluso se presentó a sí misma así, y dice, ¿cómo hacen para llevarse bien entre mujeres? Fue como, pero compañera, no nos puede estar diciendo eso, justamente usted es feminista, no me diga eso. Ese es el estereotipo, ¿no? Bueno, y ya a esa altura, aparte yo había tenido, no sé, por lo menos 5 bandas de chicas, era como, no va por ahí. Claro. Así que bueno, sí, era muy liberador. Y los personajes tenían que ver un poco con eso, ¿no? Con encontrar ese alter ego que sabe reírse de sí mismo, que es de otra época, que cumple otro modelo de mujer o de hombre, porque también había alter egos masculinos. Claro. Esto te iba a decir. Teníamos alter egos tumberos, teníamos alter egos celebridades masculinas, teníamos varios alter egos. Intrigante. Pero por eso, para la próxima entrega, los alter egos. Exactamente. Se viene el día ese que hagamos la quinta, ya lo estamos anunciando, ¿eh? Perfecto. No vamos a decir más nada. No, es secreto de acá de los secreto exactamente. Sí. No, che, contame eso de por qué no podían registrar, que yo lo sé, me lo contaste recién, de por qué no podían registrar el nombre, pero para que todo el público, las masas que se están agolpando en este momento en YouTube, viendo esta entrevista, se entere. No, ustedes masas, fíjense lo siguiente, el mundo tiene tan poco sentido del humor que cuando fuimos a registrar al Registro Nacional de la Propiedad Intelectual, RNPI, el nombre Las Taradas, primero demoraron un montón y después nos denegaron el registro de la propiedad diciendo que nuestro nombre afectaba la moral pública. Nosotros tratamos de explicarle que era una ironía, que no remitía a nadie con una enfermedad mental, como era, entiendo, hace la 100 interpretación años atrás, más o menos. o la interpretación del Registro Nacional de la Propiedad Intelectual. Pero bueno, no se pudo resolver, así que bueno, es patrimonio del pueblo. Se quedaron afectando la moral pública sin ningún tipo de registro. Sin ningún tipo de registro ni de reconocimiento legal. Este video de YouTube funcione como un registro a la posteridad, digamos, de la intención de ustedes de afectar la moral pública. Igual la verdad es que nunca ninguna fue muy legalista, claro, ni amiga de las normativas.
Pero bueno, Nunca digamos, les quisieron robar el nombre, evidentemente, igual tampoco. que nadie iba a poder tampoco. No, igual había, ¿sabes qué? Descubrimos un grupo de artistas españolas, creo que se llaman las artistas, pero son artistas visuales, Ajá. que también se llaman las taradas. Pero bueno, por eso no es patrimonio nuestro, es patrimonio de De la humanidad. la humanidad, exacto, patrimonio inmaterial. Todas somos taradas, todes somos tarades. Bueno, volvemos un poco a lo musical, que yo acá tengo Sí. mi guía. Tu Porque, machete. Porque si no, nada, digo pelotudeces. Porque sos tarada también. Porque soy tarada, pero yo también reivindico yo creo que ser brillante es algo que está demasiado sobrevalorado. ¿No es cierto? O sea, Aparte nadie es brillante todo el tiempo, No. nadie tiene buenas ideas todo el tiempo, liberémonos. liberemos, además ya está, o sea, uno tiene que sobrevivir, este mundo es muy cruel. Esa es otra cosa que decíamos, hay que salir del closet tarado. Exacto. O sea, hay que salir del closet de la inteligencia, ¿no? Es como un corset. No digo que que renunciemos a pensar, ¿no? Por favor, que no se entienda mal. Pero renunciemos a la exigencia y a la demanda de ser todo el tiempo inteligente. Yo me autopercibo muy tarada en muchas cosas de mi vida. En otras también. entiendo que no, porque bueno, si no... Uno no- tiene la parte académica, uno la tiene que representar, Claro, por lo sí. menos simular un poco. Sí. Igual yo creo que compensa muy bien, ¿no? Y a mí eso siempre me ayudó, mi compensación Sí. de la música y la antropología o la actividad académica, porque uno cuando está, digamos, desempeñándose como académico, tiene que primero incorporar mucha data de afuera, mantener ciertas normas, digamos que son las normas de la academia. Y la música a mí siempre me permitió primero sacar de afuera, de adentro para afuera, y después también no tomarme tan en serio, animarme a hacer el ridículo, Claro. subirme a un escenario y bueno, si sale mal, sale mal. Tampoco me voy a morir. Bueno, pero podemos ir al lado serio de las Vamos taradas. al lado serio de las taradas. Porque yo creo que hay algo de, no digo de académico, pero sí de investigación, porque se nota mucho, ustedes versionan temas algunos que quedaron muy perdidos en la historia, además me imagino que la reversión, no sé cómo lo trabajan, si lo ensayan mucho, porque algunos tienen unos arreglos que son re loquísimos, digamos, no meter una cosita así medio... Sí. Bueno, por ejemplo, hacen el tema este del cuarteto La Leo, Sí, ay, qué amor. bueno, y fueron al cuarteto, o sea, que es como un estilo que no está, porque viste que la cumbia... Fuera de Córdoba no, o sea, en Córdoba sí, es una institución y nadie lo va a discutir. Ahora, fuera de Córdoba sí, es verdad, nada. Ustedes van ¿Qué es también... el tunga, se tunga? Sí, encima... Sobre todo en las clases medias, ¿no? Sí, Porque vamos a decir sí, que hay una sí, cosa sí, de clase sí, ahí, sí. chicos. Pero en la clase media te baila una cumbia Te lo pongo colombiana, pero un cuarteto... Exactamente, es que sí, bueno, tenemos ahí los prejuicios de clase. Sí. Qué bueno, perdón, estabas haciendo una No, preguntita. eso, pero eso digo, que hay como una cosa de investigación. Primero, en buscar esos estilos de esa época que ustedes buscan representar, y al mismo tiempo en cómo lo trabajan para que sean contemporáneos. Porque yo escucho las versiones que ustedes hicieron, y nada, o sea, está bien, son actualísimas. Sí, y en general nadie piensa o pensaba, digamos, cuando tocábamos esas canciones, que eran canciones viejas. Claro. Si nosotros no lo aclarábamos, para la gente eran nuestras canciones y eran canciones compuestas hoy, siglo XXI, ¿no? Sí, es que nos tuvimos que poner a investigar, porque en esa voluntad de hacer música previa al rock, la verdad es que todas teníamos como ideas muy fragmentadas. También mayormente provenientes de nuestras familias, nuestros padres, nuestros abuelos, las cosas que se escuchaban. Yo te decía, en mi casa se escuchaba el bolero. Entonces yo sabía un poco más de bolero. No sé, en la casa de Pau se escuchaba canzoneta napolitana. Claro. En la casa de los Patanés se escuchaba blues. Entonces, como entre todas fuimos armando, como trayendo cada una su fragmentito de historia. Y entre todas, por eso, al principio medio se dio naturalmente, como bueno, a ver, yo traje esta canción, bueno, y escuchábamos mucha música, y entonces seleccionábamos la que más, también empezábamos a tocar, y bueno, si esta suena bien, bueno, vamos por este lado, algunas no las hacíamos sonar, pero hemos, por cosas que nunca las terminamos tocando en vivo, pero hemos hecho canciones viejas armenias, ponele. Ensayando. Bueno, ustedes hacen también Beimir, que también Claro. está triangulada por la industria El norteamericana, klezmer, sí, pero es una exacto. canción de origen en yiddish, digamos. Exacto, exactamente. Bueno, de música de la cual, bueno, yo sí tenía, porque tengo mis tíos que son judíos y yo los acompañaba al club y bailaba Rikudim
porque me encanta. Me ¿Tenemos encanta bailar. registro de eso? No creo que haya registro, pero podemos hacerlo el registro. Ahora. En exclusiva, en el próximo bloque. No, mentira. Pero a mí me gusta bailar cualquier cosa, por eso te digo. En eso no tengo ningún prejuicio. Pero entre todas íbamos armando y después sí que se puso algo más serio. Así como, descubrí esta compositora, descubrí este género que no conocía. O nos poníamos a explorar, no sé, vamos a buscar qué calipsos, no sé, que estaban súper de moda en el Caribe en esa época o en Estados Unidos. Entonces, sí se volvió serio en ese sentido, pero nunca serio como, bueno, vamos a escribir un paper al respecto. No. Era como, bueno, íbamos descubriendo cosas y dándonos cuenta que después qué podía ir bien desde los instrumentos que teníamos y a la vez que tuviese ese espíritu también de humor. ¿No? Porque en general también buscábamos esas letras o esas músicas que no se tomaran muy en serio o que tuviesen algún mensaje que también nos interesara, ¿no? No sé, pienso, bueno, de las primeras, estábamos hablando de Johnny Cash hace un rato y hacíamos Cocaine Blues, que es básicamente un femicidio. Tipo cuando no se existía la palabra. Y entonces cada vez que lo leíamos era, bueno, esta es la historia de un femicidio. Claro. Hola, ¿qué tal? Como un porcentaje importantísimo de toda la cultura universal que es... Los boleros, por el amor de Dios. Retrata ese por tipo Dios. Sí, retrata ese tipo de experiencias. Sí. Bueno, no, obviamente... O sea, era serio, pero no era tan serio. No, era como espontáneo y disfrutable, y parte de la diversión también. O se puede hacer un trabajo de investigación riguroso, digamos, y desde el humor y desde el juego y el anacronismo, si se quiere, ¿no? O sea, a eso. Y bueno, evidentemente es muy tarado y les ha salido maravillosamente bien. Gracias, sos muy amable. No, la verdad que nosotras lo disfrutamos muchísimo y durante todos los años que estuvimos tocando, hasta hace ya 2 que por ahí paramos, nos ha llevado a lugares que ninguna creyó que íbamos a llegar. Primero que aparte con nuestras carreras, cada una independientes, nunca tuvimos, y porque el rock no es tan amplio en su espectro de público, ¿no? Entonces las taradas, al ampliar un poco el repertorio, también nos permitió llegar a un público impensado como la tercera edad. Claro. La tercera edad nos amaba, teníamos un público muy fiel de personas arriba de 60, 70 años. Y las infancias. Claro. Porque, bueno, un poco de María Elena Walsh también tirábamos ahí, pero también se prendían con cualquier otra canción, no sé. Claro, sí. Soy parrandera. Hola, ¿qué tal? Las niñas. Bueno, pero la orquestina, digamos, el origen de ustedes es estas orquestas, digamos, que tocaban en los carnavales. Uno se remite a ese tipo, digamos, porque hay otras orquestas que han pululado en los últimos 20, 30 años, digamos, pero que ustedes me parece que van a ese origen, digamos, ¿no? O sea, podrían tocar tranquilamente en la calle, en una fiesta barrial o en un teatro. En la fiesta clandestina a las 2, 3 de la mañana con mala fama, que nos ha pasado. Eso sería genial. ¿Por qué no organizamos algo así? Me encanta. No, la verdad es que sí, también tiene la particularidad, porque hay varias orquestas, por ejemplo, que son más de calle, ¿no? Claro. Entonces, que tienen caño, percusión. La nuestra arrancó desde lo acústico casi sin amplificación. Uh-huh. Entonces, creo que ese origen tuvo, digamos, fue bastante original en su momento. Cuando fue creciendo, la demanda técnica, digamos, también nos fue llevando a ir modificando. O sea, yo al principio tocaba las cucharas, después en groove a las 4 de la mañana con mala fama, no da tocar las cucharas. Se representan otro tipo de cucharas. Claro. Señores, es la hora de protección al menor. Pero sí, exacto. Pero por eso es como que no se escucha, ¿no? Claro, no tiene sentido, tenés que cambiar la sonoridad. Y en eso sí, es verdad que durante un tiempo, era un lugar que estaba
vacío, vacante, digamos. Eso independientemente de ser mujeres, ¿no? O sea, el tipo de sonido y el tipo de repertorio. O sea, me parece que son esas dos cosas. Y que a la vez también cantáramos, porque muchas de las orquesta más instrumental o con un cantor o una cantora, y nosotras éramos todas. Todas cantaban. Todas cantantes. Claro. Eso también era algo que creo que nos dio bastante diversidad de colores y de texturas, y también de repertorio. No sé, por ejemplo, yo... como por mis contactos, yo soy una gran constructora de puente binacional Argentina-Brasil. Entonces, por esta característica, sé falar portugués. Claro. Entonces, yo encaraba el repertorio brazuca, ponele. Y eso también nos permitió llegar a girar por Brasil, que es algo que muy pocos grupos argentinos logran, porque Brasil tiene una cultura musical muy extensa y se autoconsumen. Claro. Básicamente, o yanquis, digamos, o a ellos mismos o al norte global. Y que lleguemos argentinos y argentinas en este caso, fue como, bueno, y eso es algo que yo sé que pude hacer yo o que yo aporté desde mi lugar y que permitió que ampliáramos también nuestras fronteras de escenarios. Claro, es una orquesta, digamos, donde todas cumplían las funciones. Y que aportaba cada una lo suyo, exacto. Lucy, por ejemplo, toda la parte más de swing y de blues y de gypsy, con su guitarra loca, estaba cubierta, ¿no? También Rosa, que es la violinista, venía del country y del rockabilly y, bueno, todo eso también entró de esa mano. Al principio que estaba Mel, que la estábamos mencionando antes, Mel Muñiz, bueno, también Mel venía más del blues y del jazz, entonces, bueno, mezclado con Morphine, ¿no? Ya fue todo junto, pero era la que más cantaba en inglés, entonces, bueno, también trajo esa otra parte. Y creo que por eso te decía que cada una fue como aportando. Marce, la saxofonista, es salsera vieja. De hecho, es como la saxofonista de los cubanos. Si usted va a ver una banda de salsa, seguro se le encuentra a Marcela Galván. Nuestra rubia Messi, le decíamos Messi, porque toca todas las notas caras. Sí. Caras, bien caras. Así que, bueno, de tiempo estamos... ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? Señor director. Vamos cerrando. Bueno, podemos cerrar con... bueno, contame qué estuviste haciendo. Es que a mí me interesa el lunes a dónde fuiste a tocar y ahí combinás un poco tus dos alter egos, ¿verdad? Pues, exacto. No, sé que con los años, o sea, yo cuando empecé a tocar, a los 15 años, cuando decidí que quería tocar la batería, también decidí que quería estudiar antropología. Fue en la misma época. Y durante muchos años sentí que eran como dos caminos muy diferentes, incluso opuestos. Y con el tiempo, pero con mucho tiempo, ¿no? Porque ya soy una persona bastante grande, por mis canas se darán cuenta, se fueron cada vez uniendo más. Esto que decías de las taradas y de ser una banda de investigación tenía mucho que ver, el melancólico éramos todos de Puan, no sé, bueno, como que se fue. Y ahora, la verdad es que lo que me di cuenta fue cuánto el hecho de ser música ayudaba también a mi carrera de investigadora y a las posibilidades de entrar en espacios sociales muy cerrados a veces para un académico puro, tradicional, intelectual, bla, bla. Bueno, y yo, digamos, desde hace muchos años yo trabajo en la Universidad de San Martín, vengo participando del espacio musical del CUSAM, que es el Centro Universitario de San Martín, que está ubicado en el Penal 48 del Complejo Penitenciario Bonaerense de José León Suárez. Hay 3 unidades ahí en el basural del CIAMSE, porque bueno, ¿a dónde mandan a los presos? Y con la basura. Al basural, sí. ¿No? Para que no estén todos ahí, no verlos tampoco. Verlos, sí. Bueno, pero ese espacio de educación en contexto de encierro es básicamente uno de los lugares que, desde mi opinión, me han generado y generan mayores esperanzas en un futuro, sobre todo para esa gente que casualmente es gente pobre, gente que no recibió educación y que cayó mayormente en delitos contra la propiedad. En ese espacio funciona el taller de música, ya van 2 bandas que se forman ahí adentro, no bandas de delincuentes, bandas de música. Me encanta porque hacemos siempre ese chiste adentro de la cárcel. Y es un lugar que me encanta ir y tocar. Y el lunes pasado
se cumplió un año de los motines que hubo el año pasado porque con la pandemia a la población carcelaria, bueno, no solo no pudo acceder a la salud, a la atención de la salud, que eso se llevó muchas vidas puestas, sino que tampoco dejaban que las familias los vayan a visitar. Y esto generó una situación bastante caldeada dentro del penal, hubo un motín y como respuesta la policía destruyó el centro universitario y con ello todos los instrumentos, computadoras, libros, bueno, en fin. Fue realmente muy lamentable y como una especie de recordatorio y un día de memoria se organizó. Yo igual siempre voy 1 o 2 veces al año, el día del estudiante o el día de la resistencia carcelaria o el día que se entregan los diplomas, ¿no? Porque se están estudiando los presos y los policías juntos en el penal, lo cual cambió completamente las relaciones. Ese sería para otro programa, chicos. La música en el la Nati antropóloga la Nati antropóloga y carcelaria. Sí, engallolada. Exacto, me encanta, engallolada, muy tanguero lo suyo, sí, le quiero decir. Yo también tengo... Usted también le veo el tangue. Acá nos vamos a la milonga, sí. Bueno, la cuestión es que se hizo una jornada artística y como parte de esa jornada nos juntamos con mis amigos de la adolescencia, estos que está con mi amiga con la que tocaba en Sursum Corda en esa banda, y mis amigos que tenían las otras bandas del barrio, que son los profesores de música de CUSAM, y que formaron Rimas de Alto Calibre o Sale 500, que son bandas que pueden escuchar en internet. Y nos hicimos una juntada y sacamos básicamente temas del gusto popular, ¿no? Desde Marco Antonio Solís hasta un homenaje, le hicimos un homenaje a Palo y a los visitantes. ¿Qué más? Jugo de tomate frío, Manal, que era la banda favorita de mi padre. Un poco de rock, un poco de cumbia, un poco de country, Los Mirlos. Hermoso. Hicimos una versión de como 15 minutos de la danza de Los Mirlos. Y bueno, nada, la verdad que es muy hermoso porque por eso reencontrar a los presos, a los compañeros del penal que están privados de su libertad y que siguen estudiando y que encuentran en la educación una forma de libertad, una esperanza y un sueño de una vida distinta al momento de salir, que no los vuelva a meter presos, que no vuelvan a reincidir, que ese es el máximo problema que tenemos sobre todo con estos delitos contra la propiedad. Claro. La verdad que me llena el corazón, salí con un tesista nuevo aparte, que va a hacer su tesis sobre la música en contexto de encierro, así que toda una felicidad. Hermoso. Todo positivo. Bueno, todo positivo teniendo en cuenta que estamos en un penal, ¿no? Claro. O sea que realmente es un lugar muy pesado donde hay que atravesar unas 14, 15 puertas hasta llegar al centro universitario. Sí. Pero que existe y es un oasis y es un espacio que yo defiendo y defenderé adentro de la universidad contra viento y marea, claro. Porque mucha gente cree que eso es un desperdicio de recursos y yo estoy convencida de que justamente eso es lo que hay que hacer para mejorar la seguridad, mejorar la inclusión, la igualdad de derechos, sobre todo para esa población que por eso casualmente es pobre. Mirá vos, qué casual. Sí, ¿Los ricos van a la cárcel? Yo no vi nunca. No. Creo que en Nordelta se quedan ahí. Tienen plata para abogados. Sí. Porque, es más, otra cosa que decían, creo que el 70% de la población que está en cana no tiene condena, tienen preventiva. Ni siquiera tienen una condena. Lo que pasa es que no tienen plata para un abogado. Claro, bueno, en realidad no es, o sea, es lo positivo dentro del mundo de mierda en el que nos toca gestionar nuestra emotividad y por ahí estas cosas, digamos, hacen algo para uno y a su vez hace algo para el otro. Total. Entonces, bueno, pero que es genial que se te coincidieron tus dos caminos. Ay, sí, no, y eso, y también en estos ámbitos en donde también hay tanta masculinidad tóxica, sobre todo es una cárcel mayormente de varones, de hombres, ver cuánto la música les permite expresar sentimientos que generalmente no les son permitidos expresar y encuentran partes de sí mismo que los conectan con su sensibilidad, con su emoción y con otras perspectivas de futuro. La verdad que a mí me llena el alma. Bien. Bueno, creo que vamos cerrando, estamos bien, ¿no? Genial, Nati, gracias a los chicos de Escalera Roja, Andrea Gerardo, bueno, Andrea es, digamos, nuestra compañera de imágenes en todo lo que nosotros le mandamos letra, así que bueno, no sé, espero que haya salido bien, igual no importa, creo que haya salido bien, creo que no. Si no salió bien,
Jódanse. Sí. Perdieron 1 hora de sus vidas, no pasa nada. Se puede perder 1 hora con ¿No es otras cierto? cosas más terribles y no. Exactamente. Así que... Con los medios de comunicación, con un noticiero, Sí, mucho peor. sí. Chicos, no miren Telenoche, mírennos a nosotros. Miren el canal de YouTube de Escalera Roja, que acá hay 2 señoritas taradas, pero que... Taradas y con corazón, Y con porque tenemos corazón. Claro que sí. Así que bueno, vamos cerrando y un aplauso para nosotros.